La mitología sumeria es tal vez la más antigua de las mitologías de la humanidad. Cuenta cierto pasaje de esta mitología que cierta vez el dios Enlil, cansado de los ruidos que hacían los seres humanos, decidió erradicar la humanidad enviando una peste. Bueno, lo cierto es que esto es mitología, pero también es real la cantidad de pestes que han habido a lo largo de la historia. Alguien dijo que ninguna época de la historia se ha librado de una peste. En la historia se registran la peste bubónica, la fiebre amarilla, el cólera, el sarampión, el HIV y tantas otras enfermedades que han venido a lo largo de la historia. Por eso que tal vez cada sociedad le tocó enfrentar alguna clase de epidemia o alguna clase de pandemia. Es importante hacer una distinción entre los distintos tipos de pestes. Existe el brote epidémico, existe la epidemia y también una pandemia. Un brote epidémico es aquella aparición de una enfermedad repentina en un lugar y en un momento determinado. Una epidemia es cuando una enfermedad se propaga, se descontrola y se mantiene en el tiempo. Una pandemia, en cambio, es cuando una enfermedad afecta a más de un continente. Es por eso que el COVID-19 fue declarado pandemia. Y además una pandemia tiene la particularidad de tener transmisión comunitaria. Es notable que a lo largo de la historia, las distintas pandemias que enfrentó la humanidad, cada sociedad que tuvo que enfrentar a una pandemia reaccionó y tuvo conductas similares. Siempre hubieron médicos tratando de salvar vidas, haciendo lo posible con los escasos recursos económicos que estaban a su alcance en esa época. Hoy en día la tecnología y la ciencia está sumamente avanzada, sin embargo sigue siendo escaso los conocimientos para hacer frente al COVID-19. Bueno, esto sucedió siempre a lo largo de cada pandemia, a lo largo de la historia. También hubieron oportunistas, gente que apareció prometiendo soluciones mágicas. Hoy lo vemos mucho por internet, falsos profetas, gente muy mentirosa, gente que promete soluciones que nada tienen que ver con una solución real al COVID-19 y muchos caen en esos engaños. También a lo largo de las pandemias, las sociedades mostraron una conducta de alejarse de las urbes, de las ciudades y buscar lugares alejados de los focos de contagio, lugares alejados en el campo. Lo cierto es que cada sociedad se vio impactada, se vio desbordada, se vio sorprendida por estas pandemias, como nos ha sucedido ahora a nosotros, a esta generación que nos está tocando vivir a esto. Sin embargo, hoy vamos a ver en la palabra de Dios que ninguna pandemia salió jamás del control de Dios. Quiero hablarte una palabra en el libro de Isaías. No podía tener tiempo de tocar todo el texto de Isaías 24, pero en el capítulo 24 voy a leerte algunos versículos que describen esto y que nos da una esperanza para triunfar en medio de la pandemia. Isaías 24, versículo 1 en adelante al versículo 4. Dice la palabra de Dios: he aquí que Dios vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote. Este es el poder de la pandemia. Como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es importante entender que cada vez que la persona tiene miedo, comete errores. Los miedos nunca conducen a algo bueno. Es una estadística que leí en estos días, que en este año 2019 en la República Argentina se estima que unas 9.000 personas morirán, 9.000 personas más respecto del año 2019, en este año 2020 morirán unas 9.000 personas más por problemas cardiovasculares, además de las que por un promedio mueren anualmente. ¿A qué se debe esto? A que mucha gente, por temor a contagiarse el COVID-19, ha dejado a un lado tratamientos, ha dejado a un lado consultas médicas. Estamos hablando solamente de problemas cardiovasculares. Se estima un promedio de 9.000 muertes más. Quiere decir que probablemente si
Dios nos concede la gracia, no llegaremos a esa cantidad de muertos por coronavirus. Sin embargo, habrá más muertos por problemas cardiovasculares que por el coronavirus. Estamos hablando solamente de un problema, pero hay tantas enfermedades y tanta gente tantas cosas que la gente está postergando por miedo al COVID-19. Las estadísticas dicen que disminuyeron un 74% las consultas médicas. Como resultado, el miedo a la pandemia ocasionará más muertes que la pandemia misma. Esto es lo que describe en los versículos 17 y 18 de este capítulo 24. Me gustaría si puedes acompañarme. Dice aquí el versículo 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Tres cosas menciona el texto: terror, menciona foso y menciona red. Cuando las personas huyen del terror, dice aquí que caerán en el foso. El foso está relacionado con un peligro de muerte. Y el peligro de muerte nos vuelve vulnerables, nos vuelve propensos a caer en el engaño. Por eso dice que el que sale del foso caerá en la red. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia con cada pandemia que ha tenido que vivir la humanidad. Y esto es lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19. Gente que está aterrorizada y gente que expone su vida a cosas peores todavía y exponencialmente mucho más peligrosas. Y como resultado cae presa del engaño de los mentirosos y del engaño satánico que está no solamente en falsos profetas, mucho de ese engaño está en las redes sociales. Hay tantas cosas que se prometen en las redes sociales, están al alcance de todo, y la gente está siendo engañada con esas cosas. Isaías capítulo 24 nos dice algo tremendo que describe esta pandemia y que describe cada pandemia que ha vivido la humanidad. Dice que sucederá así como al pueblo, al sacerdote, al que compre como al que vende, al amo como al siervo, exactamente a todos. Eso es lo que tiene la pandemia, la capacidad de afectar a todos por igual, a toda raza, a toda clase social, a toda ideología, a toda religión. Nadie está exento del contagio de esta pandemia. Sin embargo, Isaías 24 nos da una esperanza, y es lo que yo quiero hablarte en este día, y es la esperanza de que hay un pueblo que logra triunfar en medio de la pandemia. De ahí que Isaías capítulo 24 se enfoca en este tema, pero lo más importante no es el alcance destructivo de la pandemia, sino la clave para triunfar en medio de la pandemia, porque eso es lo que más nos interesa, cómo triunfar en medio de la pandemia. Y nos va a dar algunas claves sumamente necesarias, y de eso te quiero hablar. El versículo 13 nos dice, la primera clave para triunfar en medio de la pandemia es no dejarnos llevar por la corriente. Dice el versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Las mayorías pueden ser un engaño. Yo recuerdo cuando era niño habíamos ido a pescar con mi padre a un río, y mientras estábamos pescando yo vi como la corriente, en una parte que no había mucho agua, venía un pez pero estaba siendo arrastrado por la corriente. Yo le dije a mi papá, le digo, lo voy a agarrar, lo voy a atrapar, porque estaba muy fácil, se lo llevaba a la corriente. Mi papá dice, déjalo, porque si se lo lleva a la corriente o está enfermo, se está muriendo, o está muerto, alguna enfermedad tiene. Alguien dijo que solamente los peces muertos son arrastrados por la corriente. Un pez que tiene vida siempre está firme contra la corriente. Esto de algún modo ilustra lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, que describe la condición de todo aquel que está muerto espiritualmente, la condición nuestra antes de conocer al Señor. Dice, y Él nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice algo más, siguiendo la corriente de este mundo. Toda persona que no tiene una relación con Dios está separado de Dios, está muerto espiritualmente y es arrastrado por la corriente de este mundo. La primera característica de aquellos que triunfan en medio de la pandemia, en tiempos de pandemia, es que no siguen a las mayorías, no son arrastrados por la corriente. Notemos la descripción de este pueblo que triunfa en medio de la pandemia. Dice que son como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Cuando se cosecha el olivo, se lo sacude y solamente algunas aceitunas van a quedar en ese olivo.
Y si alguno quiere alcanzar esa aceituna, habrá que rebuscarlo. Lo mismo sucede con la cosecha de la uva. Cuando es cosechada la uva, algunos pocos granos de uva pueden quedar en la cepa. Dice que aquellos que triunfan en medio de la pandemia son como estos rebuscos. Son las minorías y no son la mayoría. Son aquellos que no se dejan arrastrar por la corriente. Porque así como la maldición viene por causa del pecado de la mayoría, la bendición nunca nos alcanzará si nos dejamos arrastrar por esa corriente, por la corriente de la mayoría. Es importante entender que la mayoría de la humanidad en este tiempo tiene miedo. Es importante entender que la mayoría de la humanidad en este tiempo confía en un tapaboca y que ese tapaboca le va a librar del contagio del coronavirus. Yo no estoy diciendo que no usemos tapaboca, pero es importante entender que nosotros tenemos contacto con tantas cosas y que de igual manera nos podemos contagiar. Es importante entender que la mayoría de las personas confían hoy en la aparición de una vacuna. Yo anhelo con todo mi corazón que esta vacuna aparezca, pero como en toda pandemia, la gente confía en los métodos humanos en lugar de confiar en el poder de Dios. Y solamente los que confían en el poder de Dios lograrán triunfar en medio de la pandemia. La segunda clave para triunfar en medio de la pandemia es no buscar contentamiento en el mundo. Dice el versículo 14 y 15. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Dios. Desde el mar darán voces. Glorificad al Señor en los valles, en las orillas del mar. Sea nombrado el nombre del Dios de Israel. Dice que estos alzarán su voz, cantarán gozosos, tendrán un gozo en Dios. Es importante que nuestro contentamiento no esté en el mundo, sino que nuestro contentamiento esté en Dios. El tiempo nos vuelve complejos. Cuando éramos niños, ninguno se preocupaba por el día de mañana, ninguno se preocupaba por la ropa que vestíamos, ninguno se preocupaba si tenía o no tenía un teléfono. Todos aquellos que somos padres sabemos que nuestros niños cuando eran bebés se contentaban con un sonajero y podían pasar horas y disfrutaban y se reían con ese sonajero. A medida que van creciendo, nosotros vemos que aún teniendo muchos juguetes, aún teniendo celulares o teniendo acceso al internet y pudiendo ver los dibujitos animados que quieren, aún así todo, hay momentos en que se aburren. A medida que vamos creciendo, es como que necesitamos más las cosas del mundo. Nuestro corazón se va apegando a las cosas del mundo. De ahí que Mateo capítulo 18, versículo 3, el Señor diga que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay ninguna de las complejidades que nosotros buscamos en este mundo. Ninguna de las cosas a las cuales nuestro corazón se apega en este mundo. Hay gente que se va a aburrir en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no habrá internet, no tendrás el celular que tienes ahora. En el reino de los cielos no tendrás Netflix ni tendrás cable. Entonces, ¿cuánto está nuestro corazón apegado a las cosas de este mundo? Es notable que estos tiempos de pandemia nos hace ver, este confinamiento nos hace ver cuánto nuestro corazón se ha apegado a esas cosas, a muchas de las cosas que hoy día la humanidad la tiene prohibida. A muchos la pandemia les ha desbordado, sin haberse contagiado. Hay gente que ha caído en la incertidumbre, hay gente que se ha endeudado muchísimo, hay gente que ha aumentado las adicciones, se ha aumentado notablemente las adicciones en la humanidad. El insomnio, gente que no puede dormir. Y veamos un poquito el contexto, versículo 7 al versículo 12, ¿cómo había afectado o cómo afectaría esta pandemia que está describiendo Isaías? Dice el versículo 7 en adelante: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, gente que se alegraba, que salía, que tomaba, que tenía estas reuniones. Dice, cesó el regocijo de los panderos, el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. ¿Sí? Hay muchos, los recitales están prohibidos, los boliches están prohibidos, la gente que tiene su contentamiento en estas cosas y se está viendo privada de estas cosas, está encontrando una angustia en su corazón. Dice, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que lo bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado. Y es como describe exactamente lo que está sucediendo. Cuántos negocios cerrados, cuántos lugares cerrados, ¿sí?
Dice, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Notemos dónde está el contentamiento de la gente. En los vicios, en los malos hábitos. Dice, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la ciudad. Dice, la ciudad quedó desolada, con ruina fue derribada la puerta. Hay gente que está angustiada en esta pandemia. Hay gente que ha sido afectada porque su contentamiento estaba en las cosas del mundo. Sin embargo, hay un pueblo que no tiene contentamiento en las cosas del mundo. Y este pueblo dice que alzarán sus voz, dice cantarán gozosos por la grandeza del Señor. El gran problema de nuestro mundo es asociar la felicidad y el gozo a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. De ahí el gran trastorno mundial que muchos está viviendo y que ha ocasionado esta pandemia. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Nuestro gozo debe estar en Dios, nuestro contentamiento debe estar en Dios. Y este tiempo de pandemia tiene que servirnos para darnos cuenta cuántas cosas se habían arraigado en nuestro corazón. Pero si logras despegar tu corazón de las cosas de este mundo, si logras circuncidar tu corazón de las cosas de este mundo, verdaderamente triunfarás en medio de la pandemia. Hay una tercera clave para triunfar en tiempos de pandemia, y es ser leales a Dios. Dice el versículo 16, con este texto voy a terminar, de lo postrero a la tierra oímos cánticos. Escuchá lo que dice Isaías. De lo postrero a la tierra oímos cánticos. Dice, gloria al justo, decían estos cánticos. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Alguien dijo que el amor y la lealtad son más profundos que la sangre. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de ganado, siempre fue un pueblo de pastores y de ovejas. Era común ver estas manadas de ovejas y los pastores cuidando las ovejas, tanto en el día como en la noche, principalmente en la noche. Ahora, habían pastores que eran dueños de los rebaños y habían otros que eran empleados, que eran asalariados. Los dos cuidaban las ovejas y los pastores, por el trabajo que hacían, no tenían vestimentas. Tenían vestimentas simples, sencillas, una túnica, un manto, algo sencillo. Así vestían los pastores. No se los diferenciaba a simple vista quién era el dueño y quién era un asalariado. Se los diferenciaba cuando había que cuidar a las ovejas ante un peligro. Ahí se veía la lealtad que ellos tenían hacia las ovejas. Es por eso que el Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 13, dice que el asalariado huye, porque el asalariado no le importa a las ovejas. Cuando ve venir al lobo, se ve que no era tan leal a las ovejas. Se ve que tenía las vestimentas tal vez igual que su dueño, como un pastor, pero su lealtad demostraba que no tenía un corazón de pastor. Hay un contraste en el versículo 16 entre los dos grupos de gente. Entre el grupo de gente que alzará su voz y cantará gozoso, dice, de lo postrero a tierra, diciendo gloria al justo. Con otro grupo de gente que ha prevaricado. Prevaricado significa algo que se ha torcido, algo que se ha desviado. Y ese contraste tiene que ver con la lealtad. Dice que estos prevaricadores prevaricaron siendo desleales. Esa deslealtad a Dios es lo que marcó la diferencia entre uno y otro. Y esa palabra desleal aquí es la palabra dagad, del griego dagad, que significa cubrir con una prenda de vestir, actuar de manera encubierta. Esta es la clase de gente que en estos tiempos de pandemia se vio que tenían una apariencia de algo que no eran, que estaban entre el pueblo de Dios y que vestían y que hablaban y que aparentaban ser una cosa que verdaderamente no eran. Gálatas capítulo 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo allí habla de cuando él estuvo en Jerusalén. Y él dice que él halló en Jerusalén que había falsos hermanos introducidos a escondida. Gente que decía ser hermanos, pero eran falsos hermanos. Introducidos a escondida, tenían una apariencia, pero no eran personas nacidas verdaderamente de nuevo. Y así es como muchos han estado y han permanecido en la iglesia por mucho tiempo. Han estado introducidos en la iglesia y se han entremezclado en el pueblo de Dios. Sin embargo, este confinamiento, este aislamiento, hay lugares en distintos países o en distintas regiones del mundo en que las reuniones eclesiásticas, religiosas están prohibidas. Y hay prohibición de reunirse.
Hay otros lugares en que el número ha sido reducido, dependiendo del lugar, a 20, 25, 30 personas. Ya la gente no se puede congregar de la misma manera, hay que mantener un distanciamiento, un protocolo. Y esto está haciendo que mucha gente no esté yendo a la iglesia. Esto está haciendo que verdaderamente se vea quién tiene una relación con Dios y quién no la tiene. Quién es leal a Dios y quién no es leal a Dios. Acá estamos viendo un grupo de gente que se mantuvo leal a Dios. Y en medio de la pandemia fue victoriosa y logró triunfar. Pero hay un grupo de gente que fue afectado por la pandemia, porque ellos habían prevaricado con prevaricación de desleales. Quiero terminar con esto. Es conocido la característica del águila. El águila es un ave que, a diferencia de otras aves, tiene muchas características muy particulares, pero hay una por sobre todas y es la altura en la que el águila puede volar. No solamente vuela desde lo alto, sino que cuando percibe que viene la tormenta, porque comienza a venir el viento, siempre antes de una tormenta comienza a venir un viento, que es el que trae la tormenta. Cuando el ave percibe este viento y sabe que va a venir la tormenta, lo que hace es subir a lo más alto que puede, y estando en ese lugar aguarda el viento que va a venir contra ella. Cuando este viento llega contra el águila lo que va a hacer es abrir sus alas y dejarse elevar por ese viento, y el viento la va a elevar por encima de la tormenta. Y a diferencia de otras aves que tendrán que buscar un refugio, y muchas aves morirán en la tormenta, el águila logrará sobrevolar por encima de la tormenta. Es por eso que Isaías capítulo 40, versículo 31, dice la palabra de Dios que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que en el peor momento de la humanidad, en la peor pandemia tal vez de la humanidad, en el momento más difícil de la humanidad, cuando muchos serán afectados, no solo por el contagio del COVID-19, sino que serán afectados en lo económico, porque muchos están perdiendo sus trabajos, cerrando sus negocios, empresas están cerrando, la economía está colapsando, donde muchos están siendo afectados psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, gente que está siendo dañada por otras enfermedades, porque ha descuidado ciertas cosas en su vida. Mientras muchos están entrando en crisis por causa de esta pandemia, hay un pueblo que podrá decir que este será su mejor momento, porque podrá levantar alas como las águilas y podrá triunfar en medio de la pandemia. Una vez más la historia marca que una pandemia afecta al mundo entero. Una vez más, para nosotros tal vez es la primera, pero la realidad es que una vez más está marcando la historia esto. Pero si no te dejas llevar por la corriente, si no buscas tu contentamiento en el mundo, si eres leal a Dios, puedes estar seguro que en el peor momento de la humanidad puede transformarse en tu mejor momento. Porque aunque la pandemia tenga la capacidad de afectar a todo el mundo por igual, a toda clase social, a toda religión, a toda ideología, aunque pueda afectar a todos por igual, Dios siempre se reservará un pueblo que triunfe en medio de la pandemia, porque Dios ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Puedes estar dentro de ese pueblo, puedes pararte frente a la corriente de este mundo, puedes estar no entre las mayorías, pero entre las minorías que buscan a Dios. Puedes buscar tu contentamiento en Dios y despegar tu corazón de las cosas de este mundo. Si eres leal a Dios, Dios te dará triunfo en el peor momento y Dios lo transformará en tu mejor momento. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos trae luz de los tiempos que vivimos, Señor. Como la historia se repite una vez más. Y cómo, Señor, viene sobre el mundo una situación difícil con la capacidad y el poder de afectar a todos por igual. Pero gracias por mostrarnos que hay un pueblo que puede triunfar. Queremos ser ese pueblo. Señor, Dios mío, si hay personas en este día que han recibido esta palabra y que no se sienten tu pueblo, que tal vez se sientan alejados, que se sienten que se han distanciado de tu voluntad, de tus promesas, de tu palabra. Señor, tal vez si hay personas que no te han conocido y quieren entregar su vida hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga esta convicción de pecado y que nos vuelvas a tus caminos, Señor, para que en medio del momento tan difícil que vive la humanidad podamos salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te invito a que te suscribas a este canal para que te lleguen las notificaciones
de cada mensaje que estemos compartiendo, y te invito a que compartas esta palabra. Aquella gente que conoces, tal vez personas que están en hospitales en este momento, personas que están depresivas, personas que están con incertidumbre, personas que verdaderamente necesitan el mensaje. Lo puedes compartir, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.